Algunos dicen que estamos en tiempo de reforma. El ciudadano presidente ha planteado algo que a mucha gente nos ha tomado de sorpresa y todavía nos sigue tomando de sorpresa, que es plantear la posibilidad de 13 reformas, cosa que no ha hecho ningún jefe de Estado en nuestro país. Y adyacente a las reformas, que son 4, se ha planteado en el marco de lo que será la reforma fiscal, el comenzar a recoger gastos según la administración, y una de esas menciones como propuesta que será llevada por el ciudadano presidente al Congreso Nacional es la unificación de 2 ministerios que tienen que ver con la educación: el Ministerio de la Educación Preuniversitaria y el Ministerio de la Educación Superior. Es un tema que ha traído muchas opiniones, sobre todo de expertos, exministros y personas que conocen al dedillo el tema de la educación dominicana en estos 2 niveles. Hoy nosotros vamos a seguir con el tema y hemos invitado a alguien que es educadora de cuerpo completo, aunque en los últimos años también ha compartido su condición, su vocación de maestra con su vocación política. Se trata de la profesora María Teresa Cabrera, una mujer que muchas cosas. Por ejemplo, ella se define en una de sus redes sociales como activista social, como mujer, como madre y como maestra, sin ser Universidad Católica madre y maestra. Además, ella fue candidata presidencial por el Frente Amplio. Antes había acompañado al doctor Guillermo Moreno en la boleta presidencial y es líder de una corriente profesoral de la Asociación Dominicana de Profesores. Fue presidenta de la ADP y yo pensé que había sido graduada en pedagogía, pero ella se graduó en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que ella anda por el mundo de la filosofía y por el mundo de la literatura. Además, tiene una maestría en desarrollo humano en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y una larga experiencia como profesora. Con ella hablaremos sobre el tema de la fusión y vamos a conocer sus pareceres sobre el particular. Les invito. Profesora María Teresa Cabrera, gusto en tenerle nuevamente aquí, ya no para hablar de política partidaria, aunque podemos hacerlo, pero para hablar de una de sus pasiones, que es la pedagogía. Usted se ha pasado buena parte de su vida tratando de enseñar a otros lo que usted conoce, lo que usted sabe. Bueno, ahora tenemos esta propuesta de fusión, de matrimonio medio obligado. En general, ¿cuál es su visión? ¿Le parece que fue oportuno? ¿Le parece correcto? ¿Qué entiende usted que son las matrices que hay detrás de esta propuesta? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de este diálogo de nuevo, siempre placentero. Y además Gracias. abordar los temas de educación, además de lo pertinente que son, de lo necesario que es, siempre me apasiona. Ya. Yo creo que la propuesta que ha presentado el presidente de la República con relación a este tema de la fusión tiene como limitada fundamentación que posibilite que se pueda entender, que se pueda comprender a lo mejor las pretensiones, lo que hay detrás. Lo que se presenta es muy limitado porque se queda estrictamente en el plano financiero. Es decir, una fusión como esta en el contexto dominicano tiene muchos problemas porque efectivamente se ha dicho, hay países
donde hay un solo ministerio. La mayoría. Eso es verdad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, tenemos problemas en el sistema educativo y en la cultura política que permean áreas tan importantes como la del campo de la educación, que tienen que ser resueltos para dar un paso como ese. Nosotros tenemos la burocracia del Ministerio de Educación es pesada. Eso está muy pesada. Muy pesada. Creo que solo las Fuerzas Armadas es más grande. Sí, es pesada y siempre en distintos estudios, se muestra como un problema para avanzar la necesidad de hacer más ligera la carga, la burocracia del sistema. Entonces, cuando usted no tiene resuelto ese tema, usted le agrega otro. Lo va a agravar. Sin una claridad de cómo es que esto se va a poner en escena. Yo lo que aprecio es que lo que está motivando esencialmente la propuesta de fusión es la intención de quitarle, sin decirlo, el 4% a la educación preuniversitaria y convertirlo en el presupuesto de la función educativa. Así es. Entonces, yo pienso que esto se ha debido plantear de manera más transparente, más clara. Porque si se dice eso, no genera todo este revuelo. Discutimos sobre la base del presupuesto, de la inversión. Pero hay algunos ministros que lo han insinuado. Por ejemplo, el doctor Paveliza, en algunas declaraciones sobre la reforma fiscal y la parte del gasto, ha hablado del dinero. Sí, y lo ha dicho también el ministro de Administración Pública. Ha planteado claramente esto. Y yo digo, yo creo que hay que detenerse. El argumento de este planteamiento es que no se ejecuta. Y ciertamente en los 11 años que tenemos invirtiendo el 4% del PIB en la educación preuniversitaria o asignándolo como presupuesto, el promedio de ejecución es de 3.74% del PIB. Lo cual no es criticable en el sentido, pienso yo, de que veníamos de mucho menos. Oh, claro. Y hay que ir adecuando la maquinaria, por lo mismo que usted dice. Porque es pesada la burocracia. No es porque no se necesita. Correcto. Porque nosotros seguimos teniendo, fíjese usted, la ley de educación obliga desde el año 97 a garantizar que toda la población de 5 años de edad esté en el sistema educativo, en el último grado del nivel inicial, el preprimario. Aproximadamente un 20% de esa población está fuera de la escuela. En el pacto educativo que se firmó en el 2014, se firmó el compromiso de integrar los niños y niñas de 3 y 4 años al sistema formal. Eso no es menor, eso tiene una relevancia sustancial en el propósito de ir reduciendo los niveles de desigualdad social que reproduce el sistema educativo. Y lo reproduce precisamente ahí, porque la brecha se genera entre el niño que tiene la posibilidad de ingresar con 2 años hasta con menos, de aquellas familias que pueden pagar. Correcto. Y aquel niño o niña que tiene que esperar 6 años, 5 años para entrar al sistema educativo. Entonces, para mí eso es un tema fundamental. Se contempló en el pacto a partir del nivel de discusión que se hizo, del consenso que se construyó, para que el sistema educativo apunte a reducir esos niveles de desigualdad que reproducen. Se ha convertido en reproductor de la desigualdad social. Entonces, ahí hay una población que atender. Eso no se hace sin dinero. Se necesita dinero para eso, porque hay que tener las aulas y hay que tener el personal
que va a atender a esos chicos. Pero usted tiene una población de jóvenes que le han puesto los nini como si hubiese sido una decisión de ellos, ni estudiar ni trabajar, cuando realmente es todo un sistema que no le genera esas oportunidades. Pero no en su totalidad, profesora, no podemos tampoco... No se generaliza, no siempre va a haber, pero hay una parte. Anularle la voluntad a la gente, ¿no? Porque muchos de nosotros salimos de por ahí y sí, tuvimos una voluntad. Sin duda que sí, dígamelo a mí, que había que remangarse los pantalones. Correcto. Porque era bajo el lodo, pero sabemos lo que eso implica. Sí, sí. Porque cuando una comunidad no tiene un centro educativo que tiene que enviarlo, y antes nosotros caminábamos. Sí, lo que pasa es que nosotros, ni usted, yo que soy más viejo muchas veces que usted, no tenía el nivel de competencia que tiene un joven hoy. O sea, el atractivo que la sociedad le ofrece para distraer a un joven hoy. No es el que me ofrecía a mí. Claro, así es. En la calle que yo vivía en Higüey, en la Avenida Libertad, una calle importante, había un solo televisor en un hogar. Claro. No, en ese entonces era la búsqueda del libro prestado, correcto, el intercambio de obra y demás, pero no es culpa de los chicos tampoco, de los jóvenes, es una sociedad que ha ido evolucionando de esa manera y que no le ha dado respuesta, no ha atendido, porque no son los jóvenes los que tienen la culpa de eso. Yo creo que la sociedad siempre tiene que plantearse cómo genera oportunidades para que esos valores, aquellos principios, aquellos ideales que son grandes, que hacen grande a la humanidad, no se pierdan. Entonces, lo que yo quiero establecer es que nosotros tenemos desafíos en el sistema educativo en materia de garantizar el ejercicio del derecho a la educación a niños, niñas, a adolescentes, jóvenes, personas adultas, pero que también nosotros tenemos el desafío de la calidad. Atender la diversidad de factores. Y antes de la calidad, de tener los maestros. Pero los maestros y las maestras entran en el tema de la calidad. Para ese nivel, sí, se requiere. No hay maestros prácticamente. Entonces... es más fácil, siempre decía, construir una escuela que formar un maestro. Sí, claro. Y además, la formación también cuesta. Sí, cómo no. Y si se quiere que sea una buena formación, hay que invertir en eso. Y se ha hecho el esfuerzo. Hay iniciativas muy buenas en curso. Porque hasta se le ha estado pagando para que estudien. No, claro. Mire, cuando yo escucho a la gente que hacen exageraciones y que pareciera que no hay cosas buenas que están pasando, en el sistema educativo están pasando cosas positivas, experiencias buenísimas. Lo que hace falta es que esas experiencias se puedan generalizar, se puedan ampliar, se puedan hacer más visibles, porque las cosas negativas suenan más que lo bueno que está pasando. Sí. Pero aquí hay iniciativas buenas en términos de formación, programas interesantísimos de formación de maestros y maestras en servicio. Hay iniciativas para atacar el tema del déficit que tenemos en el desarrollo de las competencias de lectoescritura, con el programa Conbase, que ha sido un piloto. Reciente se ha presentado la primera evaluación de ese programa, ¿no? Con resultados muy prometedores. Y ahora la intención que ha comunicado el ministro es de extenderlo. A mí me parece que eso es vital, porque eso tiene una repercusión no solo en la educación primaria, es también en la secundaria y en la universitaria, porque es que ahí es que se crea la zapata, la base para la trayectoria académica de los estudiantes. Y evitar la condena generacional de los niños. Exacto. Ahora, entonces, profesor, usted me está queriendo decir, con todas estas interesantes explicaciones, que eso, con la burocracia actual, se hace un poco pesado.
y que con la nueva inyección burocrática se haría más pesado. ¿Eso es lo que usted está queriendo decir? Se hace ambas cosas, se hace más pesada, ya, pero también se le estaría quitando dinero ya a la educación preuniversitaria. ¿Cuál es el presupuesto ahora mismo del Ministerio de Educación Superior? Está más o menos 20.000 y una parte millones. Va, por ejemplo, a la UAS. A la UAS. O sea que con el 4%... La pretensión es cubrir pasarían todo. Todas las subvenciones que se dan a las universidades. Exactamente. Si se destina el 4% a la función educativa, estaríamos hablando de que el presupuesto Pero habría que reformar la ley. Claro, porque la ley habla de preuniversitaria. Claro. El 4% es específicamente en el marco legal para la educación preuniversitaria. La ley que rige el ministerio, que crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, establece la inversión en ese ministerio. Pero si se da la fusión con la lógica que se está planteando, entonces, cuando ellos hablan de ahorro en el gobierno, con la reforma, estarían pretendiendo que lo que ahora invierten en el Ministerio de Educación Superior saldría del 4%. Y eso sería terrible para avanzar. Esa es una visión, vamos a decir, muy válida desde el punto de vista económico que usted ha planteado. Ahora me gustaría ver ya en otros niveles, por ejemplo, eso que usted plantea de la misma burocracia, sí, y de los distintos enfoques y énfasis a que tendría que ocuparse, en lo que tendría que ocuparse el ministerio. Vamos a verlo en el próximo, después del segmento comercial. Muy bien. Seguimos la entrevista con la profesora María Teresa Cabrera. Profesora, para usted hay una lógica económica principal. Sin tomar en cuenta, ¿usted cree que el gobierno no ha tomado en cuenta si afectaría o no afectaría los planes? Porque yo me imagino que educación debe tener alguna programación, alguna planificación, por lo menos 5 años hacia adelante sobre la base de sus ingresos, del 4%. Claro. Si ahora viene esto, significaría una ruptura no solo legal, sino real, económica, claro, que se trasladaría a esos planes. Sí. Pero vamos al campo de la gestión. ¿Beneficiaría eventualmente porque vienen unos recursos humanos nuevos de educación superior al Ministerio de Educación, o afectaría porque haría más pesada la maquinaria? Y bueno, yo estoy pensando en lo siguiente. De hecho, INAVIE está fuera de educación, de hecho. Sí. Porque sé que este señor que está al frente de INAVIE, ese fue uno de las condiciones que él le puso al presidente. Pero educación no se va a meter conmigo porque ahí fue que vino el conflicto, antes de él estar. Y además todo el mundo ya se venía planteando que eso era una carga muy pesada para educación. Tener que darle comida a 2,5 millones de niños todos los días, claro, distraía muchas cosas, no solo lo económico. De hecho, cuando se hizo la ley, se concibió como un instituto. Exacto. Que tiene su autonomía, aunque esté adscrito al Ministerio de Educación, al MINER, pero tiene autonomía, como lo tiene el INAVIMA, como lo tiene INAFOCAN, justamente, exacto, exacto. Y FODOSU también. ¿Por qué? Porque la burocracia del Ministerio, del sistema educativo, es pesada. Si usted suma esas dos burocracias, porque son dos, una es más pesada, pero si a esa que es muy pesada usted le agrega otra, que proporcionalmente hablando también tiene sus niveles de complejidad, digámoslo, en términos burocráticos. Entonces, yo no veo, ¿qué es lo que pasa? Que la propuesta que ha presentado el gobierno no está acompañada de un plan que le diga, mira, en esta fase se va a hacer esto, esto, esto y aquello.
En esta segunda fase se va a hacer esto, esto y esto y aquello, para ir resolviendo los obstáculos que en términos del funcionamiento puede tener. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene la función normativa para la formación docente. Por ejemplo, cuando se va a revisar la política de formación docente, eso es una competencia que tiene el Ministerio de Educación Superior, ¿verdad? Define el marco normativo de la política de formación de maestros y maestras. ¿Dónde se va a colocar eso ahora en el ministerio, en esa fusión? Es bueno tener como eso claro, ¿verdad? Exacto. El tema de la investigación, que aunque se ha mejorado en los últimos tiempos, a partir del fondo sí que se creó, Correcto. que ha estimulado la investigación, a las universidades. pero falta mucho. Sí, cómo no. Falta mucho en Apenas materia es de un investigación, incluso falta ver cuál es el seguimiento que se da a los resultados de esas investigaciones. Porque no se investiga para guardar, para tener un libro, para acumular. La investigación científica siempre está orientada a darle solución a un problema. No, bueno, eso debiera ser. Aquí a veces incurren en el error de hacer investigaciones de conocimientos puros. Pero lo que éticamente Debiera justifica ser válido lo que usted dice. es eso, ¿verdad? Entonces, pero ¿dónde va a estar esto colocado en esa fusión? El tema del estímulo a la innovación, la tecnología, nosotros tendríamos que plantearnos en términos del sistema educativo nuestro, en términos de la formación de los seres humanos, porque al final lo misional de un sistema educativo es pensar cuál es el tipo de ser humano que quiere formar y fundamentar en el sistema educativo el desarrollo científico, tecnológico y social, Desde precisamente. el punto de vista de la gestión, que en realidad fuera de lo económico es la parte fuerte que usted está planteando, no sería suficiente en el caso de que nos pongamos en un ejercicio de ingenuidad y digamos el gobierno no tiene interés en el dinero, el gobierno no tiene interés en quitar, él puede seguir dando el presupuesto de educación superior, convirtiendo eso en un instituto con vida propia y que siga su labor de normar las universidades, que son muchas. Muchas. Son muchas. Cada vez más. Son muchas. Y yo veo la brega y el trabajo que significa escrutar todos los programas y las cosas de cada universidad y entonces darle plazo a esa universidad para que mejore esto, para que mejore aquello, para que mejore lo otro y una supervisión permanente de todo eso. Y yo creo que hay que decir que eso ha mejorado muchísimo la fiscalización y la evaluación periódica. Eso es muy complejo, es lo que yo decía, tiene un nivel de complejidad. ¿A dónde es que esto va a entrar en esta fusión? Pero si no se quiere un ministerio, puede convertirlo en un instituto especializado para eso, de educación superior, y que siga trabajando, porque probablemente, esto es una especulación, no van a quitar un solo empleado y probablemente en términos de estructura física todo se va a quedar igual. Exacto, seguramente va a seguir funcionando donde está. Encargarán a un subsecretario, pero ese subsecretario probablemente no podrá nunca ser supervisado por el ministro, porque bastante tiene con educación. Es que vas a ser el subsecretario o un viceministerio, en este caso sería. Exacto. Va a tener a hacer la normativa para todo el sistema. En el caso, por ejemplo, porque tiene que seguir teniendo la definición de las políticas de formación de las distintas áreas. En el caso del MESI, es de todas las áreas. Lo saludable hubiese sido, profesora, pienso yo, aquí tenemos una institución que se llama Barna,
que es filial de una institución mayor internacional que su trabajo básicamente es formar liderazgo empresarial y ellos hacen muchos estudios. Como depositar en una institución de ese tipo o en el Banco Mundial o en el BID o en algún organismo internacional, en la UNESCO, por ejemplo, que sería un lugar muy adecuado para que hiciera un estudio e hiciera recomendaciones. Pero lo que se ha quejado la opinión pública, incluyendo a ustedes los especialistas, es lo que usted me dijo al principio. Bueno, no se conoce. No hay fundamentación para eso, más que financiero. Aparentemente, vamos a decir, porque tampoco... Lo que se ha presentado. Lo que han insinuado y lo que han dejado ver, tampoco han dicho con claridad, aquí en esta parte el gobierno se va a economizar tanto. Lo que se ha dicho es que con el conjunto de medidas, el gobierno procura ahorrarse 25.000 millones de pesos al año. Correcto. Pero los voceros del gobierno que han estado hablando del tema, sí han dejado claro que que la educación es una sola. Con eso ellos están diciendo la función educativa. Y la función educativa es la unión de la preuniversitaria y la superior. Entonces, eso está claro en la propuesta. Es lo único que está claro. Entonces, eso es parte del criterio de que hubo un error, ¿verdad?, de conceptualización cuando se dijo que el 4% era para la educación preuniversitaria. No, yo creo que, y no fue un error. No, yo estoy siguiendo la lógica de la explicación gubernamental. Exactamente, sería como que aquello fue un error. Exacto, que ellos lo están Pero enmendando. esa es una aspiración. Yo recuerdo, cuando nosotros logramos, con la movilización de la sociedad, que firmaran los candidatos el compromiso con el 4%. Exacto. Gana el presidente Medina en el 12. En el periodo de transición, el equipo del presidente Medina quería convencernos de que el 4% tenía que ser para la función educativa. Okay. Y nosotros hicimos una reunión con ese equipo en el periodo de transición y como que nos imaginamos que eso venía por ahí y andábamos, yo tenía mi ley en la cartera y le dije, no, la ley dice eso, no, la ley no dice eso, y le mostré. Cuando se hizo esa ley, se contempló, fue a partir de un estudio, de un diagnóstico que en un periodo de 2 años se hizo aquí. Yo diría que esa fue la política pública de mayor nivel de discusión y de mayor nivel de participación. ¿Usted se refiere al plan decenal? Al primer plan decenal. Con el profesor... Sí. Participó Guadamuz y profesor Guadamuz, todas las entidades y organizaciones. Todo lo de educación. Yo creo que nunca una actividad humana en República Dominicana ha sido estudiada desde tantas vertientes. Sí. Todos ustedes fueron incorporados a hacer estudios sectoriales. Sí. Y desde los territorios más pequeños. Que es una pena que no se haya publicado eso en un set de libros. Sí, hay muchos libros que recogen. Bueno, hay muchos folletos, pero libros, las ponencias que ustedes hicieron, los estudios, no. No todos, pero hay tomos que recogen muchas. Por ejemplo, el profesor Antinoe ha publicado algunos de esos estudios que él hizo. Pero en el ministerio, cuando antes era Secretaría de Estado de Educación y Cultura, hicieron varios tomos también que recogen porque una parte. Eso es una experiencia única y como usted dice, fue y hay que darle, ¿verdad?, todo el crédito al profesor Guadamuz. Fue un sistema de planificación que vino de abajo hacia arriba, porque los periódicos, particularmente el periódico El Siglo que dirigíamos en la época, recogió bastante todas esas grandes discusiones que se daban donde todo el mundo exponía su punto de vista. Así y que en un primer momento el INTEC fue el centro y un hombre a quien se le debe mucho de esa iniciativa, que es al doctor Isa Conde, Antonio. Él era presidente de la Asociación de Industria. Ellos fueron los que empezaron eso. Con Educa, que estaba don Gustavo, tenía una mística muy... Sí, pero eso ellos presentaron, ellos hicieron una propuesta de un decálogo. Ya.
Entonces habían distintas iniciativas Sí. que Pero generaron, el pacto, dieron... la búsqueda del pacto y la planificación, que se volvió después un sistema de planificación, hicieron una jugada ahí para engañar, entre comillas, a Balaguer, ¿verdad? Que no quería nunca aumentar salario, entonces Ajá. se buscaron todos estos... Porque en ese estudio también se identificó como uno de los problemas El las salario. precarias condiciones de vida y de trabajo de los Bueno, maestros y las todavía en maestras. una de las redes sociales suyas usted mantiene un artículo del hoy ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el salario de los maestros, Exacto. entonces, que era 10, 12 mil pesos. Sí, Una cosa 8.000. impresionante. Sí, Así sí. es. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que ese intento siempre estuvo de entender el 4% para la función educativa. O sea, vamos a decir que desde el plano político esa era la intención. Siempre ha habido esa intención, porque es que encuentran que es mucho. Exacto. Recuerde que el profesor Leonel decía que para qué tanto dinero. Exactamente. Entonces, en los 11 años, el promedio de ejecución ha sido 3.74, es decir, que ha habido un 0.24, 24, 26. 26, perdón, que ha faltado. Sí. Pero yo creo que lo que hay que establecer es que no ha sido porque no exista la necesidad en qué invertirlo. Es un problema de la gestión, que hay que seguir eficientizando. De la gestión y de la misma burocracia. Muchas trabas estatales, por Sí. ejemplo, todo el tema de las licitaciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en un plan, si la reforma que el gobierno se está planteando tiene como intención eficientizar el sistema educativo, hay otras medidas que pueden tomar que yo le garantizo que van a mostrar resultados. Pero sin tocar el 4. Sin tocar el 4. Ya. Una pregunta política. La gente, muchas personas y muchas organizaciones, y algunas veces con apoyo de algunos medios o de muchos medios, que luchó por el 4, estaría dispuesta a salir a la calle a defender las intenciones originales, primarias, primigenias de ese 4, o se quedarían con las manos cruzadas esperando que el gobierno le quite ¿cuánto? 25, 30 mil millones al año. Yo creo que siempre tenemos que estar en disposición de movilizarnos, de hacer oír la voz de la ciudadanía, de los estudiantes, de los profesores, de las familias, porque el tema de la educación nos sigue desafiando. Cuando usted llegue a un nivel donde ya no se hable, usted no ve un titular de noticias que falta una escuela en algún lado, que la escuela tal no tiene servicio de agua, o que no tiene energía, o que le faltan libros, o que le faltan docentes. Cuando usted no tenga ese tipo de problema y usted tenga la calidad asegurada, los recursos pedagógicos necesarios, y usted deja dinero, no ejecuta todo el presupuesto, entonces usted puede plantear: vamos a reducir porque ya no se necesita tanto. Pero ese no es el caso de la República Dominicana. Yo creo que nosotros tenemos que hacer que se cumpla el compromiso, que fue aumentar gradualmente la inversión, porque todavía aquí falta mucho por invertir en investigación. Pero quizá podemos quedarnos unos años más en el 4. Sí, pero no quitarlo. No, por supuesto. No reducirlo. No, más bien lo que se podría es tratar de buscar una legislación que le permita a educación acumular los fondos que no puede ejecutar un año. Exacto, que no lo pierda, que lo acumule. Exacto. Y una vez resuelva la traba burocrática que puede detener un proyecto muchas veces, entonces lo pueda emplear esos Por ejemplo, recursos. yo he pensado, porque hay muchas cosas del pasado que como que podrían recuperarse para que las cosas funcionen. Uno ve con frecuencia en los medios legítima protesta de madres, de padres, de ciudadanos comprometidos con la educación, porque hay un liceo, hay una escuela primaria,
etcétera, que tiene problemas con los sanitarios, tiene problemas con el agua potable, tiene problemas con un techo, tiene problemas con una zanja alrededor. ¿Por qué no crear unidades con plomeros, con gente que trabaje la madera, gente que trabaje la construcción, para que darle mantenimiento permanente y evitar que eso no debe ser ya un problema? No. Así como cuando nosotros en nuestra casa, mira que se está botando el agua, llama a un plomero, claro. Así mismo una escuela debería de tener la posibilidad de hacerlo sin que eso sea tramitado al no ministerio. Tiene que venir para la sede. Y una carta va y otra viene y que alguien no ha firmado y que alguien no ha aprobado y que el libramiento no ha salido y el problema creciendo y los ciudadanos poniéndose irritados con razón. Mire, cuando se contempló la descentralización, la entrega de recursos a los centros educativos, para que ese tipo de servicios menores se resuelvan ahí. Ahora, yo digo también el componente de la articulación de la comunidad, la familia, la escuela. Eso es un tema fundamental, porque a veces en la comunidad está la gente que puede resolver ese problema. Claro que sí. Entonces la escuela tiene que tener un inventario, tiene que saber. Pero eso también nos remite a otro problema. Usted sabe que hemos ido creando un ciudadano donde probablemente usted y yo estamos también, que para todos queremos extender la mano para que el Estado sea que nos resuelva. Porque hay que construir en esa articulación y en esa relación el poder de la comunidad, exacto, la escuela entendida como el proyecto cultural de la comunidad. Pero eso hay que hacerlo y hay que hacerlo desde la gestión del centro educativo. Yo digo que eso es parte de la cultura del situado, aquella vez que la gente en la colonia esperaba, languideciendo de hambre, esperando que desde México llegara el barco con el situado. Prefería morirse ahí antes que ir a hacer algo para sobrevivir. Porque yo tengo un ejemplo que no le gusta a mis amigos empresarios de Herrera. Usted va a la zona industrial de Herrera y encuentra casi siempre esas calles dañadas y esas basura, esperando que el pobre síndico de Santo Domingo Este la recoja, y una fábrica millonaria aquí, otra aquí, otra aquí, no son capaces de juntarse, y están asociados, pero no son capaces de juntarse para resolver lo que para ellos son problemitas, pero que le afecta a su transporte, le afecta a la vida cotidiana. En el fondo es la cultura del situado. Eso, pero esa cultura hay que transformarla. Exactamente. Y por eso mire, en ese tema de la articulación de la escuela, la familia y la comunidad, a mí me parece que es medular para comenzar a construir una cultura distinta. Pero con ese tema de la problemática de la escuela entra en la visión de la gestión. Porque no debería, yo digo que deja mucho que desear que una escuela, yo vi una circular de una escuela porque el tema del gas se había terminado para el inicio del año escolar, que tenían problemas, y yo digo, pero ¿cómo es posible? Yo gestionando una escuela me va a pasar una cosa así, que yo no voy a poder iniciar por algo así el año escolar. No. Lo malo es que nuestros amigos, incluyendo a usted que fue presidente de la ADP, suele apoyar eso. No. Vamos a una pausa. Vamos a hablar de eso. No, entonces, yo quiero ahorita. que, me perdona que dijera, yo quiero que usted me redondee su postura sobre el tema de la fusión, y si nos sobra tiempo, tocamos el tema de la ADP. Profesora María Teresa Cabrera, redondeando el tema de la fusión, ¿cuál es su postura definitiva? ¿Usted está en contra, a favor o la condiciona? Yo, tal como se ha planteado, hasta donde se ha presentado, estoy en contra. Si se presenta una
fundamentación amplia, que revele, que muestre, que esté acompañada de un plan, que diga, en esta fase se va a hacer esto y los resultados que se esperan son esto, esto y aquello y los beneficios son estos. Pero eso no es lo que ha pasado. Tal como se ha presentado hasta ahora, yo estoy en desacuerdo, porque me parece que la única intención que revela es reducir la inversión de la educación preuniversitaria para convertir ese presupuesto del 4% en el de la función educativa. Y yo creo que eso no es adecuado, que no estamos en condiciones de hacer eso, que todavía se necesita esa inversión para darle solución a problemas sustantivos de la educación del país. Y me parece que la idea de la eficientización tiene que estar por la vía de producir reforma en la estructura del MINER, que lo haga más ligero, menos pesada esa burocracia. Yo creo que hay instancias incluso que debieran desaparecer, que hacen esos trámites más largos, y me parece que debe procurarse eliminar, por ejemplo, la práctica clientelar, porque por ahí sí se escapa mucho dinero. Ya. En el ministerio, y eso lo sabe todo el mundo. Y cuando un ministro intenta, incluso este ministro ha creado una plataforma que le permite ver en tiempo real el personal, tanto administrativo como docente, que está presente ahí, y puede hacer la comparación con la nómina. Y cuando hay 4 presentes y la escuela está demandando personal de apoyo, porque esos 4 que van no alcanzan para la función. Cuando van a la nómina para querer nombrar, encuentran que hay 20. Así mismo. Pero no, nada más cobran y no van. Así es en salud pública. Eso es un problema que hace. Muy serio. Ineficiente, que frena la posibilidad de mejorar la calidad, y también hace que un dinero se escape por ahí. Sí. Pero mire lo que ocurre, que cuando un ministro intenta, usted ve, este ministro creó esa plataforma, pero ya hay gente que se está quejando dentro del mismo gobierno y dentro del partido, porque entiende que eso le afecta. Y además le tienen una campaña montada de que él es un mal ministro. Sí, pero es por eso. De que es odioso. El problema es que cuando se afectan intereses, entonces hay que ver el problema de la educación al desnudo. Él dijo que hay 100, él encontró 100 periodistas que cobraban, y la prensa, una prensa determinada, muchos periodistas le han caído encima y le tienen una campaña de que es un mal ministro, es un mal ministro. Pero bien estructurada. Muy feroz. Porque usted lo nota, cuando usted se mueve así, sí. Cambia de diálogo, de canal, en la televisión, y usted encuentra lo mismo, Así como mismo. que luce muy estructurado. Exacto. Entonces, así es de complejo el tema de la educación. Hay gente que habla de la educación, pero no es porque le preocupa la educación de los niños y niñas de este país. Aquí hay gente que grita y hace crítica porque le negaron un contrato, o porque le detectaron una irregularidad en un contrato, no se pudo mantener, y ya eso lo convierte en un contrincante fuerte contra cualquier iniciativa buena. Yo creo que lo malo hay que criticarlo, lo que se considera inadecuado se debe señalar, pero las cosas que son positivas se deben defender. Como usted dijo en un momento de su participación, hay muchas cosas positivas. Uno piensa, mirando el pasado y conociendo algunas tesis de grado, yo recuerdo específicamente en los alcarrizos de niños que se mareaban en la escuela porque salían sin desayunar. El que le estemos dando desayuno, el almuerzo, merienda, libros de texto, libros, uniforme, mochila, las computadoras, en un país, eso tiene que, dentro de 10 años, tiene que verse el resultado de eso. Mire, eso es una conquista importante. Y las escuelas, con todas las críticas que hay, porque lamentablemente, como usted también ha observado, aquí la cuestión política es transversal a todo.
porque la verdad es que todavía la política tiene demasiado de proselitismo, de clientelismo, pero eso también se explica por la pobreza. El día que deje de ser un país tan pobre, porque somos más pobres de lo que decimos, habrá menos clientelismo. Pero el clientelismo se puede atacar porque no es posible vencer el clientelismo o erradicar la pobreza o reducir la pobreza sobre la base del clientelismo. Eso es otra cosa. No, yo digo al revés, cuando seamos menos pobres, materialmente hablando, la gente será menos clientelar o estará menos expuesta. ¿Por qué no hay mucho clientelismo entre la clase media? Bueno, porque no requieren de esa, no dependen de esa Pero ayuda. el hombre y la mujer que no ha comido hoy y usted va y le ofrece lo que le ofrece y dice, yo estoy con usted. Claro, para eso el Estado también tiene que procurar vías. Es decir, no estar orientado a mantener y a reproducir esa lógica clientelar, correcto, sino a eliminarla. Para eso tiene que haber una voluntad desde arriba que se tiene que expresar en la definición de las políticas públicas. Profesora, muchas gracias. Gracias creo que hemos cumplido perfectamente lo que nos propusimos, que era conocer su parecer y sus explicaciones a su posición sobre el tema de la fusión. Espero que pronto podamos venir a hablar de ADP y de política, ¿no? Muy bien. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.